a m por g por la distancia del centro de masa sobre la inercia, el momento de inercia del péndulo. Y lo único que hago es despejarla, dejo raíz cuadrada y ahora recuerdo la relación que el periodo es 2pi sobre omega. Acá está, periodo de 2pi sobre omega y me queda la expresión final. Y de nuevo, despejo la inercia y esta va a ser mi inercia experimental. Entonces, en un péndulo físico, yo puedo hallar, conociendo la masa del péndulo, conociendo la distancia al centro de masa, del centro de masa del péndulo al punto pivote, y conociendo el periodo con el que está oscilando ese péndulo, puedo saber la inercia del péndulo. ¿Está? Y nosotros vamos a utilizar este equipo, miren, porque eso es toda la teoría. Es más, eso si se lo aprenden les sirve para un final. Este es el péndulo que vamos a utilizar. En vez de utilizar un cuerpo irregular, nosotros vamos a utilizar un cuerpo regular. ¿Para qué? Formado por cuerpos regulares, por cuerpos conocidos, que le podemos calcular el momento de inercia con las fórmulas matemáticas, digamos, de los libros. Entonces, nuestro péndulo físico va a estar compuesto, y acá empiezo con la descripción del equipo, va a estar compuesto por una varilla, que es esa varilla negra que ven ahí, y 4 cilindros de cobre. ¿Los ven? Ese va a ser nuestro péndulo físico. Y el péndulo físico va a estar sostenido desde un punto de pivot que está conectado a un sensor rotacional. Este sensor es un sensor especial que directamente mide la posición angular. Y en la computadora, está bueno porque ahora lo van a ver bien, nos va a graficar la posición angular en función del tiempo. Entonces ahí vamos a ver claramente, que eso no lo pudimos ver en el primero, porque el primero era una tablita de tiempos. En el segundo ustedes van a ver la onda, senoidal. Entonces eso lo vamos a lograr con este sensor. Y este sensor, por las dudas algo claro, está conectado a la interfaz GLX Explorer, que está azul de acá, y la interfaz por cable USB a la notebook. ¿Bien? Ese es todo el equipamiento, si no me equivoco. Corríjame. Y el calibre ahí porque estuvimos midiendo ahí una posición. Bueno, para que ustedes lo puedan ver, fíjense, si yo desplazo esto, esa es la posición de equilibrio, ¿no? Ahí el centro de masa estará por alguna zona de acá. ¿Por qué sé que está por alguna zona de acá? Primero porque está en equilibrio. Y segundo, porque si de los 3 cilindros yo tengo más concentración de cilindros acá, el centro de masa de todo el péndulo va a estar en algún lugar por acá. ¿Está bien? En la zona donde hay más concentración de masa. Si de esa posición de equilibrio yo lo desplazo a un determinado ángulo y lo suelto, el péndulo empieza a oscilar. ¿Lo ven? Y ahora, al final, ahora vamos a dejarlo así porque los chicos acaban de medir, pero después vamos a cambiarle la posición y van a ver ustedes cómo cambia el periodo. Sí, después, por favor. Después. Si no es de medir todo. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre el equipamiento? El sensor. Sensor, ¿Qué nombre tendría? sensor rotacional, pónganle. Sensor rotacional. Sensor rotacional. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿cómo se llama donde está agarrado el sensor? Un pie universal. Pie universal. El sensor está directamente agarrado al pie universal. Chicos, no vayan a dibujar esto. Esto no es parte de la experiencia, de la otra experiencia, ¿sí? Claro, lo mismo que no dibujen 2 o 3 favor. notebooks, porque en realidad una es la que estamos ocupando. Profe, la distancia de los cilindros al eje de rotación. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque fíjense, para determinar, acá el periodo lo vamos a medir. Lo vamos a medir con el sensor como le dijimos. Pi es un número conocido. La masa, ahora la vamos a tener. ¿La masa qué va a ser? La masa del péndulo. La suma de la masa de cada uno de los cilindros más la masa de la varilla. Y la distancia del centro de masa la tenemos que calcular. ¿Cómo se calcula? Esto ustedes lo vieron, chicos, en práctica y en teoría seguramente. Cuando yo tengo un sistema de partículas y quiero hallar la distancia del centro de masa, lo que tengo que hacer, tomo un sistema de referencia, un punto cero, y desde ahí agarro las distancias de cada uno de los cuerpos y la masa de cada uno de los cuerpos la sumo y después la divido por la suma de las masas solamente. Y eso me da la distancia al centro de masa. Entonces, nosotros vamos a tomar como posición cero la posición del punto pivot. Esa va a ser nuestra posición cero.
¿Ven? Esta va a ser la posición 0. 0 metros vamos a poner ahí. Y van a ser positivas, vamos a ponerle I positiva para abajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Por una cuestión de comodidad. Porque sabemos que nuestra distancia al centro de masa va a estar en alguna zona por acá. Entonces, para que nos quede positiva, tomamos 0 ese punto y las I positivas hacia abajo. Ahora, cuando nosotros les demos los datos, ustedes tienen que saber que D1, la distancia del cilindro que está arriba a nuestro sistema de referencia va a ser una distancia negativa. ¿Está bien? Y todas las otras distancias van a ser positivas. ¿Quedó claro? Bien, y después sacar la cuenta. Acá no hay duda. En masa del cilindro 1 por distancia del cilindro 1. Esta va a ser negativa, por ejemplo, ¿no? Según este ejemplo. Más masa del cilindro 2 por distancia del cilindro 2. Más masa del cilindro 3 por distancia del cilindro 3. Más masa del cilindro 4 por distancia del cilindro 4. Más la masa de la varilla por la distancia de la varilla. Pero, ¿por qué acá lo taché y puse igual a 0? Porque el centro de la masa de la varilla está en el punto 0 de nuestro sistema de referencia, que es el punto pivot. Perfecto. Pero abajo sí tiene que estar la masa de la varilla, porque ahí tiene que estar la masa. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre cómo calcular el centro de masa? No, ¿no? Entonces ya tienen todo. Este lo vamos a medir, este es un número, este ya saben cómo calcularlo, este es un dato y este ahora se lo vamos a dar al dato. ¿Continuamos? Bien, por otro lado, de esa forma anterior nosotros vamos a calcular la inercia experimental. La inercia teórica, ¿cómo la calculo? Y la inercia total es igual a la inercia de cada uno de los cilindros, el cilindro 1 más la inercia del cilindro 2, ¿no? Más la inercia del cilindro 3, más la inercia del cilindro 4, más la inercia de la varilla o de la barra, creo que acá le pusimos de larga por barra. La inercia de la barra, ¿cómo se calcula? 1/12 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Acá están los datos, empiecen a anotar esto. Masa de la barra 26,0 gramos. Longitud de la barra 38,0 centímetros. Y después la inercia de los cilindros, esto no es, guarda con lo de los libros, porque nosotros en los libros en general aparece el momento de inercia de un cilindro hueco, porque estos cilindros son huecos. Tienen un hueco en el medio que es por donde está pasando la varilla. Si no, no podría pasar la varilla por el medio. ¿No? Este es el cilindro, ¿no? El cilindro este es hueco, o sea, adentro no tiene nada. Es decir, que este cilindro tiene un radio interno y un radio externo. ¿Está bien? Un radio interno y un radio externo. En los libros ustedes van a encontrar, por ejemplo, el momento de inercia de este cilindro, pero respecto a un eje que pasa por acá, por ejemplo, ¿no? Si esto estuviese girando así. Pero esta no es la situación que nosotros tenemos acá. Porque nosotros acá tenemos el cilindro girando respecto a un eje que está perpendicular al eje hueco. ¿Está bien? O sea que en nuestro caso, el momento de inercia de los cilindros, que ustedes deberían buscar en los libros, pero nosotros se los vamos a dar directamente para que no se tomen ese trabajo, es un eje perpendicular, así es, ¿no? Es un eje perpendicular al eje hueco del cilindro, ¿ven? Repito, fíjense acá, el cilindro, el hueco del cilindro va en la dirección de la varilla, pero el eje de rotación del sistema está perpendicular, ¿lo ven? Entonces nosotros tenemos que buscar en los libros este dibujo del eje perpendicular al eje hueco del cilindro. Y esa fórmula es esta de acá. 1/4 por la masa de la suma de los cuadrados del radio interno y el radio externo, más 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Es media rebuscada y no están en todos los libros, por eso se las damos. Con esta fórmula ustedes pueden calcular cada uno de la inercia del cilindro. ¿Y ahí está o
¿Quién me puede decir? A ver si me están siguiendo. La masa. Sí. ¿Qué? Nada. ¿Qué más tendría que hacer aparte? No se tiene que hacer Steiner. Steiner, bien, eso quería que me diga. A la barra no le tengo que hacer Steiner, la barra calculo con esto nomás. Pero a los cilindros, una vez que calculé esto, después le tengo que aplicar Steiner. Y para aplicar Steiner voy a necesitar estas mismas distancias que usé para el centro de masa. De 1, de 2, de 3 y de 4. Y ahí van a ver que esta ya no importa que es negativa porque en total está elevada al cuadrado. ¿Está bien? Las masas ahora cuando terminemos pesamos uno. Ahora no porque... Dale. Bueno, Ahí hay anoten. taxi. Radio interno y radio externo, anoten. Radio interno, 4,0 milímetros. Son todos iguales los 4 cilindros. Radio externo, 12,5 milímetros. Longitud, ¿qué sería esto de longitud del cilindro? La longitud del cilindro es 2,0 centímetros o 20 milímetros. Se podríamos haber agregado un... Sí, no, sí. Sí, con el calibre. Sí. Pero bueno, sí. A este, chicos, pónganle 20,0 milímetros, porque en realidad lo podemos medir con el calibre. Ahora lo vamos a medir, pero seguramente va a dar eso. ¿Está bien? Claro, esta es la longitud del cilindrito. 20,0 milímetros. Como para tener un poquito más de definición. Bien, y por último van a necesitar las distancias. Acá están todas en el pizarrón. Distancia 1 hacia arriba, o sea que guarda que esa va a ser negativa en el centro de masa, 7,21 centímetros. Distancia 2, 4,17 centímetros. Distancia 3, 10,98 centímetros. Distancia 4, ¿qué dice acá? 14,75. 14,75. Campeón. No, sabía 118, perdón. Ah, el 8 mirá. 14,75 centímetros. Bueno, tenemos todos los datos, a lo último le vamos a dar la masa del cilindro que esta todavía no se la dimos, ¿está bien? Bueno, habría que medir. ¿Alguna pregunta, chicos? Abajo está el gráfico cómo medimos el... Ah, Sí. está lo que decíamos, sí. La inercia de cada cilindro le aplico Steiner, ¿no? Claro, eso es lo que decíamos recién. Y acá está, igual, mirá. La masa, la inercia, el momento de inercia de la barra, más 4 veces el momento de inercia del cilindro, porque son iguales, más el término de Steiner de cada cilindro. Este M chica es el M de cada cilindro. Está todo agrupado. Bien. Y abajo es como vamos a medir el... Y acá abajo está cómo vamos a medir, fíjense. Ahora sí, la computadora, como ese sensor nos puede graficar todo el movimiento, ahora con la computadora vamos a tener todo el gráfico completo. No va a ser como recién que tenemos una tablita de valores. Ahora vamos a tener todo el gráfico completo. Entonces nosotros vamos a tomar tiempos máximos. Y vamos a tomar, por ejemplo, T1 va a ser este máximo. T2 va a ser este máximo. T3 va a ser este máximo. T4 va a ser este máximo. Y así. ¿Y cómo hacemos? Igual que hicimos en el anterior. El primer periodo, T1, va a ser simplemente T2 menos T1. Porque acá hay un periodo. Pero el segundo T2 va a ser T3 menos T1 dividido 2. Porque entre T1 y T3 hay dos periodos. 1, 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Esto mismo está escrito acá, ¿eh? Sí. Bueno, Si no tienen preguntas, chicos... si no tienen preguntas, medimos. ¿Seguro? ¿Listo? ¿Querés proyectar? Ah, sí, sí, sí. Pero vamos a proyectar porque vamos a ver. Es compartir. Con esto lo borro, con esto lo quiero. Debe ser YouTube.
lapicera de computadora. Ya tenés miedo. Yo rindo. Sí, pero bueno, para que se vea, para que vea la forma más que nada. ¿A qué hora rindo? Sí. A la 1:30. Yo rindo a las 8. Bien, sí. Mirá, mirá. De las 8. Ahora lo veo. Puede ser igual. Arrancamos a grabar cuando está en cero y ahí yo arranco el La movimiento. noche. Vos decime. Ahí está, estamos grabando esos ángulos cero, ¿ves? Yo ahora lo desplazo y lo largo. Está muy chiquito. Bueno, pero ahí creo que lo puedo ir agrandando. ¿Ven? Y ahí se va viendo. ¿Ven? Si querés hacemos vuelta. Sí, bueno. Sí, ahí. Pero ven que algo lo voy a dibujar. ¿Querés? No, está bien. Ahora para. Bueno, acá hay algo que primero se observa, y no sé si a ustedes les llama la atención, ¿qué observan acá? Que va disminuyendo la amplitud, bueno, eso es normal, y esto es a causa del rozamiento en el eje. Ahora, esa amplitud que va disminuyendo no afecta a los cruces por cero, y esto también se ve más o menos a simple vista. Perdón, ahí Sí, te sí. lo. Ahí está. Ahí si me correrlo. Sí. Entonces, a los fines prácticos a nosotros nos sirve bastante bien este gráfico, y de hecho fíjense que si le ponemos una escala más o menos correcta o le utilizamos una escala que no Uy, sea amigo, tan- no llego a ver tan por qué lejana, está más enano. no se aprecia tanto la variación en la amplitud. Bueno, vamos a tomar tiempo entonces. Este puede ser T1, T2, T3, T4, T5 y T6. ¿Todo por acá? Ahí está justo, sí. Entonces ahí vamos a tomar puntos, chicos. El muestreo es alrededor de arriba de todo. Bueno. Siempre hay algún punto cero, ¿no? ¿Cuántos ustedes eran? 6, los 6 que están ahí. Bien, ¿estás? No. Sí. 5,525 segundos de primera, de una. 6,425 de dos. 7,325. 8,250. 9,150 y 10,50 los segundos. No, 0,50. 10,050. 0,50. 0,50. Segundo. Listo. ¿Está bien? De nuevo, con estos valores nosotros vamos a poder sacar T1 mayúscula, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, así. T1, T2, T3, hasta T6, hasta T5, y después con todos estos hallamos el T promedio. Y el T promedio es el que vamos a utilizar en la fórmula que nos va a permitir hallar la inercia experimental. Y esa la vamos a comparar con la inercia teórica. ¿Alguna duda, chicos, de lo que hay que hacer? ¿No? Bueno, miren, vamos a hacer un par de cosas antes de pasar al otro. Primero quiero que vean cómo cambia el periodo cuando movemos los cuerpos. La masa. Y después medimos la masa. ¿Te puedo sacar uno y Bueno, a ver. voy y mido la masa nomás? Miren, ahí ya sacamos uno de los cilindros. Fíjense cómo varía. Es más, fíjense si yo acerco este acá. Es como bastante más rápido, ¿no? Ahora, si yo este lo alejo, fíjense. ¿Vieron? Miren. Está mucho más lento. ¿Ven? Entonces, depende de la posición del centro de masa. Ah, ¿y acá igual? Claro, empieza aquí. Claro. Ahí ya deja de ser un punto. Claro, se puede hacer un péndulo. ¿Por qué? Porque el centro de masa está con síndrome de pivot. Y ahí
Fíjense, ahí tenemos algo lento. Y si nosotros acercamos estos dos, vamos a tener algo más rápido. ¿Ven? Bueno, ¿la masa la mediste? Sí. Bien. Le hago una corrección de calibración. Está midiendo 0,5 gramos menos. A ver, pará. Así que, Como quieras. sí. Ah, ya, como quieras. Sí, puede ser así. 25,2. 25,2 gramos. Bueno, tomemos esa. 75,2 gramos es la masa de los cilindros. Esa no la habíamos listado porque no la teníamos. 75,2 me dijiste, ¿no? Sí. 75,2 gramos. No sé si les falta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Pasamos al último? Chicos, recuerden, el sensor rotacional, la GLX derecho, la sopa, recuerden el calibre, porque todas las medidas de dentro las hicimos con el calibre, la balanza y los cilindros, ¿sí? También el pie universal, ¿Cuánto? la computadora, ¿eh? La varilla. El peso de la varilla no la usamos, Se lo habíamos dado. Yo te digo, pará, no, está acá, sí, está en la... no la medimos. Este ya estaba anotado, sí. Tómenlo como dato. De la barra 26,0. ¿Está bien? Sí. 26,0. Bien, borro esto. Y queda el último mes de... Que el último que es el sistema masa-resorte. De nuevo, chicos, la explicación son todas repetitivas. Sí, se tienen que acordar de 2 o 3 cositas y ya después se resuelve solo. ¿Seguro? Dale. Bueno, chicos, el sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte, acá usamos la femina, ¿no? Fíjense, tenemos, nosotros ahora vamos a tener un sistema masa-resorte vertical. Normalmente en los libros está explicado el sistema masa-resorte horizontal, un resorte horizontal y una masa apoyada sobre una superficie sin rozamiento. Nosotros en este caso, una superficie sin rozamiento, por ahí es más complicado, aunque la podríamos hacer, vamos a utilizar este sistema masa-resorte vertical. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta y que explica por qué nosotros después no tenemos en cuenta el peso es lo siguiente. El resorte tiene una longitud natural, ¿no es cierto? Cuando no tiene nada colgado, tiene su longitud. Tan pronto yo le cuelgo una masa, alcanza una posición de equilibrio. Todos estos sistemas que estuvimos viendo, el péndulo de torsión, el péndulo físico y este sistema masa-resorte, tienen una posición de equilibrio. La posición de equilibrio, en la posición de equilibrio, el resorte está estirado, se le llama tarar el resorte. Tiene una cierta tara, un peso que es el peso que alcanza la posición de equilibrio. Y tiene una determinada longitud de estiramiento, que acá en este gráfico, esto está sacado de un libro, lo llamamos S. Bueno, en esa posición de equilibrio, la sumatoria de fuerza es igual a 0. Y la masa es igual a K por S, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, mg menos K por S igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Si a partir de eso, supónganse que nosotros consideramos posición 0 metro, esa posición, y consideramos positivo todo hacia abajo, entonces yo llamo I positivo hacia abajo a partir de esa posición. Entonces ahora, si yo estiro una determinada longitud, llamémosla I, al resorte, va a aparecer una fuerza restitutiva del resorte hacia arriba y va a ser proporcional al estiramiento I. El estiramiento I a partir del equilibrio, a partir de este 0. Dicho en sumatoria de fuerza, en reposo tengo lo que acabo de decir, mg igual a K por S.
que es este estiramiento inicial. Pero a partir de ahí, cuando yo hago oscilar el sistema, yo tengo ahora la sumatoria de fuerza es el peso, y en vez de todo este estiramiento lo voy a dividir en S y en I. Entonces tengo por un lado menos K por S y por otro lado menos K por I, igual a masa por aceleración. Pero yo sé que mg es igual a K por S. Entonces esta resta me va a dar 0. No me queda otra cosa más que menos K por I igual a M a masa por aceleración. Me queda lo mismo que me quedaban los otros. Me queda la masa por la aceleración igual a una fuerza restitutiva, con signo negativo. ¿Por qué el signo negativo? Porque si yo tomé positivo hacia abajo, esa fuerza va hacia arriba. ¿Está? Bueno, entonces acá está el diagrama de cuerpo libre, está, bueno, el sistema de referencia sería este. Y ahora queda solamente desarrollar la ecuación que es súper simple, miren. MA es igual a K por I. Entonces yo despejo la aceleración y después paso todo para un mismo miembro de la ecuación y lo igualo a 0. ¿Qué me queda? La aceleración más un número, una proporción y la función de posición sin derivada. ¿Esto qué es? La derivada segunda de I más K sobre M por I. Y la solución de esto es una función senoidal cuya frecuencia angular al cuadrado es igual a K sobre M. ¿Qué sigue? Bueno, está acá, no lo voy a escribir en el pizarrón. Igual omega cuadrado a K sobre M, despejo omega, y como sé que el periodo es igual a 2pi sobre omega, me queda finalmente que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de M sobre K. Bueno, en este caso, nosotros, los otros dos que hacíamos, despejábamos la inercia y lo comparábamos con la inercia teórica. En este caso, si no me equivoco, vamos a comparar directamente los periodos. Sí, vamos a comparar directamente los periodos. Entonces, por un lado vamos a hacer el periodo, este le llamamos, no vamos a decir al teórico o experimental este creo que es el teórico. Es el teórico. El periodo teórico, claro, que va a ser la masa del sistema sobre el K del resorte, raíz cuadrada, y eso multiplicado por 2pi. Y lo vamos a medir, lo vamos a comparar con la medición del periodo experimental, que lo vamos a medir del gráfico de la órbita. ¿Qué es lo importante acá, chicos? Y esto es una pregunta que yo les puedo hacer en el final, o cualquiera de nosotros que si le toca evaluarlo. Nosotros ahí, ¿qué tipo de sensor tenemos? Fuerza, perfecto. Pero la función que vimos nosotros hasta ahora era siempre la función de la posición angular, ¿no? En los dos casos anteriores, la función senoidal del movimiento era el ángulo en función del tiempo. Yo ahora, ¿qué debería medir? Posición I en función del tiempo, ¿no? Yo tendría que tener esta función. I de t es igual a la amplitud por el seno de omega t más alfa, ¿no? Pero yo tengo un sensor de fuerza, ¿cómo voy a hacer entonces? ¿A alguien se le ocurre? ¿La fuerza máxima y la fuerza mínima? ¿Cómo? ¿Usando la fuerza máxima y la fuerza mínima? No, pero va por ahí. ¿Cómo puedo hacer? Esa fuerza que va a estar registrando, ¿a qué es igual? ¿Se puede cambiar la aceleración tangencial con la centrípeta? ¿Hacer una equivalencia? No, pero si esto no va a estar girando, no sé por qué decís centrípeta. No, porque la fuerza es igual a masa por aceleración. Cambiarla. Fuerza es igual a masa por aceleración, por ahí vamos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, esta fuerza, recién lo vimos en el desarrollo. ¿Qué era esta fuerza? K por I. K por I. K por I. Entonces, K ¿qué es? Una constante. Muy bien. K es una constante. Entonces, si yo tengo el gráfico de la fuerza en función del tiempo, no va a ser ni más ni menos que esto mismo por K. Lo único negativo va a estar, pero es lo mismo. Menos K por
A por el seno de omega t más alfa. Entonces, el periodo y la frecuencia angular, digamos, las características del gráfico en cuanto a frecuencia, van a ser la misma la de la posición que la de la fuerza. Entonces, si yo tengo un gráfico de la fuerza en función del tiempo, el periodo, el tiempo que tarda entre un máximo y el siguiente, va a ser el mismo para la fuerza que para la posición. Lo único que va a variar es la amplitud y las unidades, obviamente. El gráfico de fuerza va a estar en Newton y el gráfico de posición tiene que estar en metro. Y probablemente la amplitud va a depender de cada resorte. Supongamos, ¿no?, que, no sé, la amplitud puede ser 0,3 Newton la amplitud para la fuerza y, por decir algo, 0,02 metros la amplitud para la posición. Pero las características en el tiempo van a ser las mismas, porque esto es un número constante. ¿Está bien? Entonces es una pregunta que le podemos hacer. ¿Cómo hacemos para medir la frecuencia o el periodo, mejor dicho, de oscilación de un sistema masa-resorte con un sensor de fuerza? Y bueno, la respuesta que usted tiene que dar es porque la fuerza es proporcional a la posición para este movimiento. Bien. ¿Quedó claro? Entonces ahora el gráfico que vamos a ver... Ya creo que lo podemos poner más. ¿No? Ah, Sí. pero ya no... No, sí se puede. Vamos a medir primero, sí, vamos a medir primero y después le damos los datos. ¿Esta masa la parte? Sí, ya tengo todo. Y luego lo ves a todo. Sí, el resorte. También. Bien. Bueno, a ver. No tengo. No, está perfecto. Vos ya te A ver. Está perfecto. Yo lo veo bien. Che, a ver, ¿podemos proyectar el sensor? Sí. Demasiado igual, ¿sí? No es técnico. Apenita, ¿no? Para allá. Vos lo sacás. Yo te corto de... Igual se va a ver. No está indignado. Fíjense de nuevo, pero ahora vamos, acá tenemos tiempo y acá tenemos fuerza en Newton. A ver, chicos, fíjense que lo que primero hacemos nosotros acá, yo ya lo paré y lo puse en cero, digamos. ¿Sí? O sea, cuando lo desplazamos, lo que hay que evitar es que se mueva tanto para los costados, que ahí se modifica la amplitud. No nos hagamos girar tanto. Ahí va. Ahí está bastante bien. Vamos a tomar esta parte que dice debate. Uy, Pará. habría algunas partes que serían mejor que otras. Esta. 6 eran, ¿no? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, puede ser. Bueno, Sí. ¿seguimos? ¿Cómo lo junto eso? Dale. Y ahora acá lo dice, creo que No, vos sabés que si la aumentás feo. Si aumentamos la frecuencia de muestreo, lo que está diciendo Jesús son la cantidad de puntos que tenemos que Claro, dibujan la nosotros curva, tenemos ¿no? un puntito acá y en el medio no tenemos nada, digamos. Claro, estoy midiendo algo más o menos. Entonces estos puntos máximos están... Ahora les muestro si aumentamos la frecuencia. Si aumentamos la frecuencia se empieza a ver cualquier cosa, porque mete mucho ruido. No, dejémoslo así. Pero por el sensor. Igual el movimiento, a medida que llega al máximo y al mínimo, la velocidad disminuye, pasa de positiva a negativa, entonces ahí vamos a tener mayor cantidad de datos que en estas posiciones donde la velocidad es máxima, ¿no? Fíjense que acá nosotros tenemos 3 puntos en este pedazo de acá, y acá arriba en la cresta tenemos 3 en este pedacito. ¿Sí? Entonces tenemos más posibilidades de tener un valor en la máxima. Bueno, 8,975 de 1, 9,500,
10,025, 10,525, 11,025 y 11,525. Mátame si no te sigo. Estos están todos perfectamente espaciados 500. Bien. Bueno chicos, algo que no dije es que la masa del sistema, esto no lo dije pero lo tenía acá en la diapositiva, lo estoy viendo ahora, igual como les decía, esta diapositiva se la vamos a subir. La masa del sistema, por una cuestión práctica, esto es una recomendación de laboratorio, digamos, de la práctica, no es que sale de una ecuación, pero la masa del sistema que nosotros vamos a tomar como M, en realidad va a ser la masa de la masa, vamos a ponerle masa del portapesa, o la masa colgante, vamos a poner colgante, la masa colgante, más 1/3 de la masa del resorte. ¿Esto por qué es? Porque esta recomendación aparece en algunos libros. En el momento en que está oscilando el sistema, algo de la masa del resorte está influenciando en la oscilación. Entonces lo que se hace, igual la masa del resorte es mucho más chica que esto. No es tanto lo que va a modificar, pero es una buena práctica tenerla en cuenta. En vez de tener en cuenta solamente esta masa, vamos a tener en cuenta la masa esta más 1/3 de la masa del resorte. Y ahora sí, dale. Masa del resorte, 4,5 gramos. 4,5 gramos. La masa del peso, digamos, no sé cómo Masa se llama, masa colgante, 82,1 gramos. Eso incluye todo, chicos, las pesas y El portapeso. el portapeso. Y acá, 13,23. Ahí está. Algo más, tienen los tiempos, la masa del resorte, la masa colgante. Ya con eso. ¿Se entendió? Qué jugada. Sí, Sí. bueno, 3,7 te tiene que dar. si no hay preguntas, chicos, ahora les devolvemos los trabajos de los que tienen que retirar. Y Del 1 al 9.